compañeros. Pues todavía hay muy pocos conectados, ¿verdad? Solo 27 por el momento. Bueno, 25. Eh, Entiendo pues que generalmente se van conectando en el transcurso de la clase, pero para efectos de poder avanzar y por respeto a los compañeros que ya están conectados, vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Perdón, el día lunes, que fue esta semana. Adelante, Amy. Amy, tiene levantada la mano. Buenas tardes, licenciado. Perdone, no sé si será mi señal, pero igual estoy conectada con datos porque creo que los compañeros no se han conectado porque no hay internet. No sé si es en varios sectores o solo en ciertos sectores, pero ahorita a usted se le está congelando la pantalla y se escucha entrecortado, licenciado. Perdone. Ok, gracias, compañera. ¿Alguien más tiene el mismo inconveniente? Sí, licenciado, yo estuve hace un ratito que yo no tenía internet. Aquí yo estoy en jurisdicción de Villanueva, pero no había mucho, incluso el cable y todo se nos fue y hasta ahorita regresó. Sí, pues, pero respecto a que si me escuchan bien o no, que sería la cuestión que nos interesa ahorita. Bueno. Sí, yo sí lo escucho. Yo lo escucho bien, Lick. Sí, un par, pues, o los que dicen que me escuchan bien, pues me escuchan bien, pues ya será cuestión de los que no me escuchan. En todo caso, pues, como lo he dicho en otras ocasiones, si hay algún inconveniente, pues con mucho gusto me dicen y yo, pues, repito lo que no haya escuchado o que no haya quedado claro, ¿verdad? Pero pues no podemos hacer nada. Si fuera mi internet, pues yo busco una solución, pero al no ser mi internet, pues, ¿qué le hacemos? Entonces, pues como les decía, vamos a hablar ahí un par de minutos en lo que otros compañeros más se conectan respecto al tema de del día lunes, que es el tema de las excepciones, ¿ok? Bueno, en primer lugar, ¿alguien me puede decir, o mejor voy a preguntar yo, porque agradezco a los que siempre responden, que siempre participan y pues los exhorto y conmino a que sigan de esa misma manera, pero pues hay compañeros que ni vistos ni oídos, ¿verdad? Entonces voy a tratar de preguntar a estos compañeros que son a los que pues casi no participan y pues si ellos no responden, pues el que tenga bien o quiera responder, pues se le agradece. Vamos primero con Alexander Federico, compañero. ¿Qué entiende usted por excepciones? ¿Qué son las excepciones? Buenas tardes, Licky. No sé si me lo voy a escuchar bien. Okay. Pienso que las excepciones, sí, las excepciones dentro del proceso de juicio, por así decirlo. Okay. Y a mi forma de verlo, muchas que se plantean, quizás pueden ser, por ejemplo, cuando la parte sujeto, bueno, aquí no sería pasivo, sino que sería demandado, mejor dicho, ¿verdad? No está de acuerdo con algún tipo de resolución que se le brinda. Entonces, de esa forma, pues, puede plantear las excepciones. Es lo que se me viene de primero. Okay. Muy bien, compañero. Muchas gracias. Leslie, ¿qué entiende usted por excepciones? Leslie. Bueno, no está la compañera Leslie. Brandon, ¿qué entiende usted por excepciones? Brandon Giovanni. Sí están, ¿verdad, compañeros? ¿O solo se conectan? Sí recuerdan que no hay... Disculpa, es que no me agarraba el audio. Dije una consulta. Adelante. ¿Son de... ¿Se refiere a defensas de un proceso judicial? Ok, está bien, pero ¿la puede mejorar, María Virginia? Ay.
La idea está muy bien, la idea está muy bien, pero si puede como que mejorar esa respuesta, se le agradecería. Preguntémosle a Leslie, ya que ya tiene su audio conectado. Leslie, ¿qué son las excepciones? Pues entiendo que al demandado, al ser notificado, bueno, cuando se lo notifica al demandado, es cuando se puede dar una excepción a la contestación de la demanda. No, cuando Ok, perdida. Y está que bien. ahí puede declararse el demandado como rebelde al no contestar una demanda. Ok, esas son las actitudes de la demanda. Gracias, compañera. Y Vivian, está bien la respuesta, pero si quiere participar, yo le agradecería que mejor encienda su micrófono y participe de forma verbal. Sergio André, díganos usted qué entiende por excepciones. Buenas tardes. Ujú. Ok. Eh, Más o menos, está bien, pero no generalmente. No generalmente. Alguien más había levantado la mano, miré y la bajó. O alguien que quiera participar puede dar su micrófono y decir que recuerda, que entiende de excepción, sin ver el cuaderno ni ver la presentación que le envié, ¿verdad? Sino que lo que entendemos. Si dicen lo mismo que yo les dije, pues perfecto, siempre y cuando sea lo que usted recuerda o se aprendió de las excepciones. Adelante, Adriana. Buenas tardes. Yo tengo entendido que era un medio de defensa contra el demandado para atacar las pretensiones del autor. Ok, gracias, compañera. ¿Alguien más? Pueden ser acciones que se presentan en un proceso para dilatar o suspender el proceso. Ok, me parece ya un poco más aterrizada la idea, ¿verdad? Un poco general, pero está bien. Les voy a decir yo, lo que yo les indiqué en la clase anterior es que las excepciones son medios o mecanismos o herramientas de defensa que tiene el demandado, no generalmente, sino que únicamente el demandado puede interponer excepciones, ¿ok? Que tiene el demandado con las cuales va a atacar el fondo o el fondo, perdón, la forma o el fondo. Es decir, va a atacar la forma en cómo se presentó la demanda, cómo se está iniciando el juicio, o va a atacar las pretensiones del actor. ¿Ok? Esas son las excepciones. Vimos una primera clasificación de las excepciones. Pregunto, veamos. Gómez Reyes, Margie Elizabeth. ¿Cuál es la clasificación que la ley nos da de las excepciones? Margie, encendió su micrófono, pero no habla. Ya lo volvió a apagar, ya vimos que está ahí. Ok, no quiere participar la compañera, ¿qué hacemos, verdad? Surmi Dayana Yok, ¿cuál es cuál es la clasificación que nos da la ley? La clasificación legal. Sí, Margie, no le escuchamos. Otra vez, Leslie, yo sé que no fue usted anteriormente, pero yo les agradecería que en vez de escribirlo en el mensaje, mejor encienda su micrófono y participe. Yo les agradezco que lo hagan vía mensaje, pero es mejor porque no todos vemos los mensajes. Entonces, Turmi, ¿está ahí, compañera? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cuál es la clasificación legal de las excepciones? Excepciones previas Uh-huh. y perentorias. Muy bien, gracias, compañera. Emily Clarisa, según el momento en el cual se interponen las excepciones, ¿cómo se clasifican?
Eric Ruano, ¿está ahí, compañero? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Según el momento en el cual se pueden interponer las excepciones, ¿cuál sería su clasificación? Previas, perentorias y mixtas, ¿no? No. Según el momento, no. Adelante, Clarisa. Sería, buenas tardes. Se ataca la presunción procesal. Ok, gracias. Muy bien. Gracias, compañera. Vani Santiago, oiga la pregunta, ¿está ahí Vani? Bueno, Alexander levantó la mano. Adelante, Alexander. Según el momento en el cual se interponen las excepciones, ¿cómo se quería la clasificación? No sé, estoy mal, pero quizás sería antes, durante o después, ¿no? Del proceso. Gracias, Alexander. Dulce Stephanie levantó la mano. Adelante. Sí, licenciado, serían las previas, perentorias y privilegiadas. Exacto. Según el momento en el cual se pueden interponer las excepciones, estas se clasifican en previas, perentorias y privilegiadas. Ahora, de conformidad con el efecto que tienen dentro del proceso, ¿cómo se clasifican las excepciones? Le pregunto, veamos aquí al Jimena Espinosa. Jimena, ¿está ahí, compañera? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Que según los efectos que puede tener las excepciones, ¿cómo se clasifican? Jimena. Repito lo que indiqué hace un momento. No se toma asistencia. No hay puntos por asistencia. Entonces, lo ideal es que si están conectados, pues estén atentos, ¿verdad, compañeros? A la clase. No tiene ningún efecto solo conectarse y pues irse o dejar ahí la compu o el teléfono y ya, no se toma asistencia. Pero bueno, alguien que me diga, según los efectos que tiene en el proceso, cómo se clasifican las excepciones? Adelante, Marisol. Elsa Marisol. Sí, buenas tardes, licenciado. No sé si serán las previas, las perentorias y creo que es las mixtas. Exacto, exactamente. Entonces, la primera clasificación de las excepciones son la clasificación legal, porque la ley solo denomina dos tipos de excepciones, previas y perentorias. Ya, otra clasificación que la ley no le da ese nombre, pero sí establece que se pueden interponer en cualquier momento, sería la clasificación de acuerdo al momento, ¿verdad? Que la ley no les llama privilegiadas. En ningún momento dice las excepciones privilegiadas son, como sí lo hace con las previas, sino que solo nos dice hay excepciones que se pueden interponer en cualquier momento. Entonces, por eso es que doctrinariamente se le han denominado a este tipo de excepciones como privilegiadas, porque se pueden interponer en cualquier momento. Pero no es una clasificación legal, ya que la ley no le da el nombre de privilegiadas, sino que esta clasificación es por el momento en el cual se pueden interponer. Y las excepciones mixtas de la misma manera. La ley no dice, estas son excepciones mixtas, sino que doctrinariamente y jurisprudencialmente se les denomina así por el efecto que tienen, ¿ok? Ahora, pregunto, ¿quién me puede dar las características de las excepciones previas? ¿Cuáles serían las características de las excepciones previas? Licenciado, perdone, ahí sería lo de depurar el proceso, ¿no?
Ese sería como una característica, el efecto que tienen. ¿Cuál es el efecto que tienen? Depurar el proceso. Pero digamos que dentro de las características están si son nominadas o innominadas, el momento en que se interponen, los efectos que tiene, esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, si quieren pregunto, pues, para ir y que ustedes van llevando el hilo. ¿En qué momento, cualquiera que quiera responder, porque si no, pues perdemos más tiempo, cuál es el momento en el cual se pueden interponer las excepciones previas? Adelante, Dulce. La demanda. ¿Perdón? En los 6 días siguientes a la notificación. Exacto. Antes de contestar la demanda, licenciado. Antes de contestar la demanda, dentro del plazo de los 6 días de emplazado. Recordemos que a partir del momento que el juez admite para su trámite la demanda, esa resolución de trámite tiene que ser notificada. A partir del momento que es notificado el demandado, a partir de ese momento queda emplazado. ¿Por cuántos días para contestar o para tomar una actitud frente a la demanda? ¿9 días? 9 días, exacto. A partir del momento que es notificado, tiene 9 días para tomar una actitud. Esos 9 días se le llama emplazamiento, que tiene para tomar una actitud. Pero los primeros 6 de esos 9 es para interponer excepciones previas. Por eso es que las excepciones previas se interponen antes de contestar la demanda, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿En qué momento se interponen las excepciones perentorias? Al contestar la demanda. Al contestar la demanda. ¿En qué momento se pueden interponer las excepciones privilegiadas? En cualquier estado del proceso. En cualquier estado del proceso, en cualquier momento durante la tramitación del proceso. Muy bien. Ahora, por los efectos que tiene, ¿qué efecto tiene en el proceso o qué es lo que busca la excepción previa? Había dicho que era la cuestión de forma, como la competencia, si la persona tenía capacidad procesal o si... Exacto. Atacan la forma, ¿verdad? Atacan la forma. Lo que buscan es depurar el proceso, ¿verdad? Corregir alguna cuestión, algún presupuesto que no esté dentro del procedimiento, ¿verdad? Entonces van a depurar. ¿Qué significa depurar? ¿Alguien me puede decir qué entiende por depurar el proceso? Por depurar, el término depurar, ¿qué es? Es terminarle, que es como no darle trámite, para que no le den trámite a esa demanda. Ok, ese puede ser como un efecto que puede tener, ¿verdad? Pero depurar en sí, en término depurar, ¿qué significa? Eliminar, licenciado. Ok, puede ser, muy bien. Limpiar, purificar, dice el diccionario de la lengua española. Entonces, cuando las excepciones previas se presentan, lo que se busca es corregir errores que hay en la demanda o en el proceso. Y esos errores se refieren a los presupuestos procesales, atacan cuestiones de forma. Ahora, ¿qué es lo que ataca las excepciones perentorias? El fondo. El fondo. Y cuando hablamos de fondo, ¿significa que atacan qué? La pretensión. Exacto, atacan la pretensión del actor. Ahora, si les pregunto, ¿qué son las excepciones mixtas? ¿Cuál sería la respuesta? Si en el examen les viene, defina qué son excepciones mixtas, ¿cuál sería su respuesta? Son excepciones previas con efectos de perentoria, licenciado. Ok, muy bien. Lo ideal sería decir, son aquellas excepciones que la ley denomina o que la ley regula como excepciones previas, pero tienen efectos de perentorias, ¿ok? Estamos más o menos, ¿verdad? Acabamos de verlo, jóvenes compañeros. Tenemos, ¿qué es? 4 días, 5 días que vimos este tema. Me preocupa tal vez, no sé si es el término correcto, pero sí me llama la atención pues de que
que estemos ahí un poquito titubeando en cuanto a las respuestas, porque es un tema que acabamos de ver. Yo sé que fue un tema extenso, que vi que toda la clase nos pasamos hablando de eso, que pueden haber ciertas confusiones a la hora de hablar de las excepciones, pero sí lo acabamos de ver, ¿ok? Lo acabamos de ver. Entonces, creería yo de que está un poco fresco este tema, ¿verdad? Porque si no tenemos claro esto que acabamos de ver, me pregunto yo, y ahorita lo voy a determinar, ¿verdad? ¿Cómo estamos con temas que vimos hace un mes, hace 2 meses? Porque a partir de esos temas que ya vimos, tenemos que comprender el tema que es el día de hoy, que es el tema de ya hablar de cada una de las excepciones en particular. Entonces voy a compartir pantalla, ya se nos fueron 20 minutos de la clase de hoy. Yo esperaba que esto fueran 10 minutos, pero no importa, ¿verdad? Vamos a avanzar en el tema de hoy. Bueno. Pregunto, ¿todos ven que estoy compartiendo pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Bueno, entonces el tema del día de hoy son las excepciones, ¿verdad? Seguimos con el tema de las excepciones. Pero como les decía, hoy ya vamos a ver cada una de las excepciones en particular. Entonces, principalmente las excepciones previas, que son las que la ley denomina, regula, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuál es el fundamento legal, sin ver sus anotaciones, cuál es el fundamento legal de las excepciones previas? ¿En qué artículo están reguladas? 116, ¿no? Exacto. En el artículo 116 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil se encuentran reguladas las excepciones previas. Tenemos en total 11 excepciones previas, ¿sí? Que son las que la ley denomina como previas. Tenemos incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hace valer, que les dije aquí que aquí hay en la número 7 en total hay 4 excepciones en una sola, ¿verdad? Caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Estas 11 apréndaselas de memoria, ¿ok? Fijo, les va a venir en el examen, enumere las excepciones previas, ¿verdad? Ok. Entonces, visto eso, vamos a hablar de cada una de las excepciones. ¿Alguien me puede decir qué entiende por competencia? ¿Qué es la competencia? Sin levantar la mano, solo enciendan su micrófono y participen, porque ahorita por estar compartiendo pantalla no puedo ver los que levantan la mano. Adelante, compañero. ¿Es la facultad de conocer y resolver determinado caso? ¿La competencia? Ok, está bien. Gracias, compañero. ¿Alguien más? La capacidad de hacer algo con eficacia, lo que puede desarrollar. Gracias, Brandon. ¿Alguien más, compañeros? ¿Qué es la competencia? Es el límite de la jurisdicción que se le confiere a un órgano para impartir la justicia. Ok, muy bien. Tenemos cierta idea, ¿verdad? Yo les pido para no perder, porque nunca es perder el tiempo cuando estamos hablando de algún tema que a lo mejor no ha quedado claro. Pero yo creo que este tema quedó claro cuando lo hablamos, entonces yo les sugiero que por favor revisen sus anotaciones, revisen sus apuntes y pues hagan memoria de lo que es la competencia. Ya Jess y Luis Fernando nos dio ahí una idea bastante buena de lo que podemos entender de lo que es la competencia, ¿verdad? Entonces, lo que se busca con esta incompetencia, si la competencia es la facultad que tiene un juez para conocer de un asunto determinado, la incompetencia es cuando se considera que un juez no tiene la facultad legal de conocer un asunto determinado o un caso en concreto,
¿Ok? Entonces, lo que se busca con la incompetencia es determinar a quién le corresponde el conocimiento de un proceso. ¿Estamos? Ahora, les voy a leer una parte de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que sería la una sentencia de casación de la Corte, perdón, yo dije Corte de Constitucionalidad, pero es de la Corte Suprema de Justicia. Lo que les va a leer es de una sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia. Y dice, al respecto se ha sostenido que las excepciones previas, como la de incompetencia, tienen como propósito establecer el cumplimiento de presupuestos, recuerden, de presupuestos necesarios en la constitución de la litis, es decir, depurar el proceso, a efecto de que solventada la depuración pueda constituirse la relación procesal sin defectos. En ese orden de ideas, por medio de la excepción de incompetencia, se determina únicamente a quién corresponde el conocimiento del caso concreto, sin que prive a las partes ni de su derecho de defensa ni al debido proceso, sino se señala el camino que se debe seguir este último. ¿Ok? Entonces, lo que se va a hacer con la cuestión de incompetencia es cuando el demandado ha sido notificado de que hay una demanda en su contra, de que hay un proceso que se ha iniciado en su contra, la persona que ha sido demandada, al considerar que el juez ante quien se presentó la demanda no es competente, puede presentar su excepción de incompetencia. Ahora, alguien que me haga favor de leer el artículo 6 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 6. Artículo 6. Artículo 6. Conocimiento de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia. Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia bajo pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces puede ser prorrogada por tratarse de competencia territorial. Muy bien, gracias compañera. ¿Alguien que lea por favor el 121 de la LOF? Artículo 121, conocimiento de oficio. Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia, bajo la pena de nulidad de lo actuado y de la responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de competencia territorial. Exacto. Entonces a este 6 pongámosle 121 LOF, ¿verdad? Y al 121 de la ley del organismo judicial pongámosle 6 Código Procesal Civil y Mercantil para ir relacionando los artículos y que no se nos olvide que estos artículos tienen relación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí en primer lugar estos artículos que básicamente son literales, ¿verdad? Ambos dicen literalmente casi que lo mismo, si no es que lo mismo, sin el casi. Dice, es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia. O sea, cuando se presenta una demanda, no es necesario que se le pida al juez que él revise si es competente. El juez de oficio tiene esa función o esa facultad de determinar si es o no es competente. Ya que si el juez no es competente y entra a conocer un proceso, por ejemplo, otorga medidas cautelares y emplaza al demandado, eso que el juez hizo es nulo, ¿sí? Y el juez tendría responsabilidad. Recordemos que puede tener responsabilidad penal o incluso civil si se causan daños. El juez puede tener responsabilidad si no siendo el competente entró a conocer de un asunto, ¿ok? Ahora,
Quedémonos con esta idea y ahorita lo vamos a tener de entender. La incompetencia puede tener dos clases, la absoluta y la relativa. Cuando hablamos de incompetencia absoluta, estamos hablando que hay competencia para que un juez conozca de un asunto cuando se trate de cuestiones por razón de la materia o por razón de la cuantía, ¿sí? Por ejemplo, presentamos una demanda ante un juez civil cuando es otra materia, por ejemplo, que sea materia de familia. Hay juzgados especializados en familia. Si bien es cierto, hay juzgados mixtos, estos juzgados tienen diferentes competencias, pero la ley o el reglamento, la Corte Suprema de Justicia le asignó la competencia a las diferentes materias. Pero, digamos, por decirlo de alguna forma, que el juez tiene diferentes togas, tiene varias togas en su despacho, en su oficina, y les presentan una demanda civil, el juez se pone su toga de juez civil, pero después al otro día le presentan una demanda de familia, se quita la toga de familia y el mismo juez se pone la toga de familia, ¿verdad? Perdón, se quita la toga de civil y se pone la toga de familia, porque el mismo juez se le asignó competencia para conocer de diferentes materias. Pero ya en muchos lugares, sobre todo en las cabeceras departamentales, y no digamos en la capital, hay jueces de familia y hay jueces civiles. Entonces, si se presenta una demanda de familia, por ejemplo, un divorcio, un juicio de alimentos ante un juez civil, ahí hay una incompetencia absoluta, porque la materia no le corresponde al juez que conoció. Entonces, esa es una incompetencia absoluta. Cuando hablamos de la cuantía, recordemos las clases de cuantía, ínfima cuantía, menor cuantía, mayor cuantía. Ínfima y menor cuantía lo conoce un juez de paz, pero la mayor cuantía la conoce un juez de primera instancia. Entonces, de la misma manera, si se presenta un juicio de mayor cuantía ante un juez de paz, esa es una incompetencia absoluta, porque el juez de paz no puede conocer de cuestiones que no sean de su cuantía, aunque sean de la materia, aunque sea un juez civil y el proceso es civil, pero si la cuantía es mayor y él es un juez de paz, no puede conocer. Caso contrario, si es un juez de primera instancia que conoce casos de mayor cuantía y se presenta una demanda de menor cuantía, ahí tendríamos una incompetencia absoluta, ¿verdad? Porque no le corresponde conocer ese tipo de asuntos, porque son de menor cuantía. Ahora, cuando hablamos de la incompetencia relativa, aquí se le llama relativa porque, valga la redundancia, no es absoluta. ¿Por qué? Porque recordemos que existen dos cuestiones que vimos en clases anteriores, que es la prórroga de la competencia y el pacto de sumisión. Y la prórroga de la competencia únicamente se puede dar por razón del territorio, ¿ok? Entonces, leamos estos par de artículos y ya lo explico. Alguien que me haga favor de leer el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. 116 de la Ley del Organismo Judicial es aquí. (116) Ley del Organismo Judicial. Artículo 116, declinatoria. Toda acción judicial deberá establecerse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella, y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso, a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al Tribunal de Independencia competente. Lo anterior no tiene aplicación en los casos en... Le escucho, compañero. Ya no me envíen la cámara con escucho. ¿O ya no me escucharon o algo pasó con el compañero? Ya no se le escucha. Alguien que termine de leer el 116 y el 117, por favor. Bueno, lo voy a leer yo porque si no vamos a perder el tiempo y son 11 excepciones y todavía vamos por la número 1.
Artículo 116 de la ley del organismo judicial. Dice, declinatoria. Fíjense, toda acción judicial deberá, es una obligación, deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella. Y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, es decir, si cuando el juez lea la demanda, el juez considera que no es competente para conocer de ese asunto, el juez, sigo leyendo, debe abstenerse, conocer y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda. Sí, entonces el juez dice, miren, yo ya leí la demanda, yo no soy el competente, mire, señor actor, usted tiene que presentar su demanda ante el juez que corresponde. Ahora, en cuyo caso, a solicitud del interesado, se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. Es decir, el demandado, el juez al recibir la demanda verifica si tiene o no tiene competencia. Si el juez considera que la tiene, entonces le va a dar trámite. Si el juez considera que no la tiene, le va a decir al actor, mire, señor actor, usted presentó una demanda aquí en este juzgado, pero yo no soy juez competente para conocer de este asunto. El juez competente es el juez de primera instancia, perdón, es el juez de otro departamento, de otro municipio. ¿Sí? Entonces, usted tiene que presentar su demanda ya. Según la ley dice a solicitud de parte. Les aclaro, no siempre se sigue este criterio. Hay jueces que ellos de oficio dicen, yo no soy el competente, remítase la demanda al juez que corresponde. Y ellos, sin que la parte lo pida, mandan la demanda o mandan las actuaciones al juez que sí se supone que es el competente. Ahora, lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prórroga de la competencia. Ahorita leo esto. 117. Escuchen o lleven la lectura si tienen su código a la mano. El que fuera demandado, o sea, el demandado, para la práctica de una diligencia judicial, o sea, a quien se le emplazó para que tome una actitud, ante un juez incompetente, podrá pedirle que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. La declinatoria, fíjense lo que dice aquí, la declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de los 3 días de ser notificado, indagado o citado, y se tramitará como incidente. La resolución que se dicte será apelable y el tribunal que conozca el recurso al resolverlo remitirá los autos al juez que corresponda con noticia de las partes. Ahora, aquí nos dice que que la parte demandada tiene 3 días para presentar declinatoria, pero estamos hablando de excepciones y recordemos que las excepciones se pueden interponer dentro de los 6 días. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Al Código Procesal Civil y Mercantil que nos dice que es una excepción previa y que son 6 días, o le hacemos caso a la ley del organismo judicial que nos dice que lo que se debe solicitar es una declinatoria y que se debe presentar dentro de los 3 días. Pregunto, ¿quién me dice algo? Pienso que son 6 días, licenciado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de proceso civil. Ok, sí, está bien. Les voy a decir de una vez la respuesta. Artículo 13 de la ley del organismo judicial. Alguien que me haga favor de leerlo. 13 de la LOJ. Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Exacto. Entonces, aquí el artículo 13 nos habla de algo que se le conoce como principio de especialidad. Es decir, ¿alguien me puede decir que es una antinomia? Es cuando en una ley establece algo y en otra establece totalmente lo contrario. Ok, hay 2 normas
que regulan dos situaciones similares, pero se contradicen en lo que regulan. Aquí podemos decir que podemos tener dos normas jerárquicamente diferentes y entonces cuando hay jerarquía de normas, nos vamos a la que sea superior. En este caso, si tenemos la Constitución que nos dice algo y tenemos una ley ordinaria que contradice lo que dice la Constitución, ¿a quién le vamos a hacer caso? A lo que dice la Constitución, porque es jerárquicamente superior y la misma Constitución establece que son nulas de pleno derecho o nulas ipso iure todas aquellas disposiciones que limiten, restrinjan o tergiversen lo que la Constitución dice. Entonces, si hay una norma superior y hay otra inferior y se contradicen, nos quedamos con lo que diga la superior. Pero cuando tenemos dos normas del mismo rango, en este caso tenemos dos normas ordinarias, ¿sí? La ley del organismo judicial es una norma ordinaria porque fue creada por el Congreso de la República de Guatemala. Y el Código Procesal Civil y Mercantil es una norma ordinaria porque fue creada por el Congreso de la República de Guatemala. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo con esto? Pensé que todos iban a levantar la mano y iban a decir, no, el Código Procesal Civil y Mercantil no fue creado por el Congreso, sino fue creado por el ay, se me fue el nombre, Enrique Peralta Zurria. Entonces, y él no era el Congreso, sino era un jefe de Estado que llegó por un golpe de Estado. Entonces, por lo tanto, en él estaban las funciones del organismo legislativo y por eso es que el Código Procesal Civil y Mercantil es un decreto ley, ¿sí? Y no es un decreto del Congreso, sino es un decreto ley. Pero, dicho eso, ambas normas tienen el rango de normas ordinarias, porque aunque el Código Procesal Civil y Mercantil lo haya creado un jefe de Estado, él lo hizo porque en él estaban las funciones del Congreso de la República, del organismo legislativo. Entonces él lo creó como teniendo funciones del organismo legislativo. Entonces el Código Procesal Civil y Mercantil sigue siendo una norma ordinaria. Entonces aquí tenemos dos normas ordinarias, dos normas del mismo rango. Entonces, cuando tenemos dos normas del mismo rango, la misma norma de carácter general, como es la ley del organismo judicial, y tenemos una norma especial, como lo es el Código Procesal Civil y Mercantil, nos tenemos que estar a lo que regule la norma especial, que en este caso sería el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, cuando en un juicio civil se presente una cuestión que el demandado considere que el juez no es competente, no procede la declinatoria. Lo que procede es la excepción de incompetencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Creo que sí quedó claro, ¿verdad? Y si no me dicen. Entonces, volvamos otra vez al artículo 116. Dice, toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella. El juez que aprecie que no la tiene deberá abstenerse de conocer. Entonces, el juez de oficio, como ya lo dije anteriormente, tiene que decidir si es o no es competente. Pero en cuestiones de territorio, muchas veces el juez no puede determinar de entrada si es o no es el competente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos figuras, que es el pacto de sumisión y la prórroga de la competencia. En la prórroga de la competencia lo que nos dice es de que un juez, por cuestión de territorio, pero de la misma materia y de la misma cuantía, pueden conocer de ese asunto. Un juez de otro territorio. Pero el pacto de sumisión nos dice que las partes tienen que estar de acuerdo que esa demanda sea presentada en un juez territorialmente distinto al que en principio correspondería. Ahorita, adelante, Luis Fernando. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir esto de la, vamos a ver, prórroga de la competencia?
Tuve problema con la señal y me perdí un poquito. Ok. Le digo, lo de la prueba de la competencia está en el artículo 6, artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso lo vimos anteriormente, pero es cuando un juez, por cuestión territorial, puede conocer de otro asunto siempre y cuando sea la misma materia y la misma cuantía. Entonces, por razón del territorio, un juez en algunos casos puede de entrada establecer que no es el competente. Por ejemplo, veamos el artículo espérenme, aquí me perdí. 18. Alguien que me lea el artículo, el primer párrafo del artículo 18. ¿De qué ley, licenciado? Disculpe. Código Procesal Civil y Mercantil. Competencia por la ubicación de los inmuebles. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde estén situados los bienes. Si estos Exacto. Ahí estamos bien. Okay. Gracias, compañera. Entonces, aquí el juez sí puede determinar dónde están situados los bienes. Por ejemplo, yo voy a presentar una demanda donde voy a ejercitar una acción real. Cuando hablamos de acciones reales, cuando hablamos de cuestiones de derechos reales, hablamos de la propiedad y todos los demás derechos reales, ¿verdad? Que ya sabemos, copropiedad, propiedad horizontal, todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando presento una demanda que el fondo sea una acción sobre un inmueble, una acción real sobre un inmueble, el juez al leer la demanda puede decir, miren, están presentando la demanda aquí en Villanueva, pero el inmueble objeto del litigio está en San Marcos. Entonces el juez ahí de entrada puede decir, yo no soy el competente, porque la ley es clara que el juez competente para conocer acciones reales sobre inmuebles va a ser el juez de donde esté ubicado el inmueble. Y en este caso el inmueble está en San Marcos y la demanda me la están presentando a mí aquí en Villanueva. Entonces yo no soy el competente. En este caso el juez puede determinarlo. Pero, por ejemplo, si yo presento una demanda, por decirles algo, de desocupación y cobro de rentas atrasadas, muchas veces en el contrato de arrendamiento, cuando se hace el contrato, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer algún contrato, pero si no, les sugiero que consigan uno y que lo lean. Ustedes van a ver que por lo general hay una cláusula en donde las personas renuncian al fuero de su domicilio. ¿Qué significa eso? Que la persona dice, mire, yo puedo ser demandado en el lugar que usted quiera, porque a lo mejor el dueño de la casa vive en Zacatepeques, vive en La Antigua y la casa está en Amatitlán. Entonces, para que el demandante no tenga que ir hasta Amatitlán a interponer su demanda de juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas, el arrendatario le dio la facultad al arrendante, al dueño de la casa, para que él presente su demanda donde quiera. Entonces el arrendante puede interponer su demanda en la Antigua Guatemala. Ahí hay un pacto de sumisión. Él aceptó que iba a aceptar que fuera demandado donde el actor quisiera. Otro caso, por ejemplo, un juicio, aquí estamos hablando de familia, pero ya hemos hablado que los juicios de familia pues están inmersos dentro de lo civil. Por ejemplo, un juicio de divorcio. Viene la señora, vive en Villanueva y el señor vive en Amatitlán. Entonces, la ley establece que en este caso se tiene que presentar la demanda en el lugar en el que reside el demandado, ¿verdad? O sea, si el demandado vive en Amatitlán, en otro municipio, tiene que ser en ese lugar donde el señor vive, donde se tiene que presentar la demanda. Pero la señora dice, no, yo la voy a presentar aquí en Villanueva. Entonces viene y la presenta en Villanueva. Entonces, si el demandado contesta la demanda, ahí habría un pacto de sumisión tácito, porque él no se opuso. Entonces,
Por cuestión de territorio, la incompetencia es relativa, porque hay situaciones en las cuales las partes pueden aceptar que un juez distinto conozca de este asunto. Si el demandado, en este caso del divorcio, no está de acuerdo y dice, no, mire, la ley establece que yo tengo que ser demandado donde yo vivo, entonces presenta su excepción de incompetencia. Pero si él contesta la demanda, está haciendo una sumisión tácita, está aceptando que ese juez conozca del asunto. Entonces, por ejemplo, el juez, hay casos donde usted dice, presento mi demanda por divorcio en contra de mi esposa que vive en Guatemala y está presentando su demanda en Antigua, Guatemala, en la Antigua. Entonces el juez de la Antigua dice, no, usted está claro diciendo que la señora vive allá. El juez dice, no, vaya y presente su demanda de una vez allá, porque usted le está diciendo. Pero hay situaciones también donde el demandante, el actor dice, miren, desconozco la residencia de ella, pero ella trabaja en tal y tal lugar, o puede ser notificada en tal y tal lugar. Entonces el juez no sabe realmente si él es o no es competente, ¿verdad? Porque él no va a saber el domicilio de la señora, el domicilio del demandado. En ese momento el demandado es el que le tiene que decir, mire, señor juez, mi domicilio está en otro lugar. Entonces, yo presento mi excepción de incompetencia. Entonces, en resumidas cuentas, la excepción de incompetencia la presenta el demandado cuando considera que la demanda se ha presentado ante un juez que no es el competente. ¿Ok? Repito, el juez de oficio puede determinar si es o no es el competente. Si el juez determina que no es el competente, va a mandar las actuaciones al juez competente. Pero si el juez no logra determinar si es o no es el competente, entonces para eso existe la excepción de incompetencia, para que el demandado le haga ver al juez que él no es es el competente. ¿Ok? Bueno, siguiente excepción. Tenemos la excepción de litispendencia. Esta excepción dice la presentación, oposición que se concede al demandado para impedir que existan procesos pendientes al mismo tiempo con la misma pretensión y con las mismas partes. ¿Qué significa esto? Esta excepción significa o se va a presentar cuando ya se ha iniciado otro juicio con el mismo objeto o con la misma pretensión y siendo las mismas partes. Entonces, el demandado le va a decir al juez, mire, señor juez, presento mi excepción previa de litispendencia porque por este asunto la misma persona ya me demandó en otro juicio y es un proceso que está en trámite y que aún no se ha resuelto. ¿Ok? Entonces, a eso se le denomina litispendencia, porque hay otro proceso con la misma pretensión y con las mismas partes que se encuentra en trámite. Alguien que me lea, por favor, el artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 540, litispendencia. Cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Gracias, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Que si se entabla una nueva demanda que en un proceso que sea igual, ¿verdad? Con las mismas personas y las cosas sobre las que se litiga, o sea, la pretensión es la misma y las personas son las mismas, entonces aquí tenemos litispendencia, ¿verdad? Siempre y cuando el proceso aún no se haya terminado, porque si el proceso ya se terminó, ya se dictó sentencia, ahí ya sería cosa juzgada, ya sería otra cosa, ya sería diferente la excepción. Pero cuando hay un proceso que está en trámite y te presenta otra demanda,
con la misma pretensión y es el mismo actor y es el mismo demandado, entonces el demandado puede interponer su excepción previa de litispendencia. Es decir, le dice al juez, señor juez, en otro juzgado hay otro proceso igual a este, con la misma pretensión, el mismo actor y el mismo demandado. ¿Ok? Demanda defectuosa. Por favor, alguien que lea el artículo 27 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este ya lo hemos hablado en otros días. Pero por favor, alguien que lo lea. Fundamentos legales. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Excelente. Ahora el 109. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Excelente. ¿Dónde tenemos los requisitos que debe de llevar una demanda? En primer lugar, artículo 61, que ya lo leímos y pues lo pusimos aquí como referencia, artículo 61, que nos da cuáles son los requisitos que debe de llevar todo primer escrito, y ya dijimos que la demanda es un primer escrito. Y en el artículo 106 nos dice que en la demanda se fijarán con claridad y precisión. Número 1, los hechos. 2, las pruebas. 3, los fundamentos de derecho. Y 4, la petición. Entonces, el artículo 27, ¿alguien más aparte de Mariana no me escucha? ¿O me escuchan los demás? Sí se escucha claro, licenciado. Excelente. Sí se escucha. Muy bien, gracias compañeros. Entonces, el juez, al igual que en la litispendencia, el juez no puede saber si hay otro juicio. Ahí se lo tienen que hacer saber. Pero como vimos en la incompetencia, el juez de oficio puede determinar si eso no es el competente para conocer de un asunto. En la demanda defectuosa sucede lo mismo. En la demanda defectuosa, el juez de oficio, según el artículo 27 y 109, tiene que examinar el memorial de demanda y establecer si ese memorial de demanda reúne todos los requisitos que la ley establece, principalmente los del 61 y los del 106. Si el juez considera que esa demanda no reúne todos los requisitos, la va a rechazar o la va a repeler, dice la ley. Cualquiera de las dos formas es correcta. Sin embargo, hay situaciones por la carga laboral o por la situación que sea en las cuales los jueces no se percatan que existe algún defecto o que hace falta algún requisito en la demanda, o que la petición no es clara, o que los fundamentos de derechos no son los que corresponden, o que, qué sé yo, ¿verdad? El juez no lo logra determinar al momento de examinar la demanda. Entonces, en estos casos, el demandado, cuando le notifican la resolución de que le dio trámite a la demanda, junto con la resolución, le tienen que entregar copia de la demanda y de todos los documentos adjuntos. Entonces, en ese momento, el demandado tiene que ver el memorial de demanda y establecer si le hace falta algún requisito. Si el demandado considera que a ese memorial de demanda le hace falta algún requisito, entonces él puede interponer una excepción previa de demanda defectuosa. ¿Por qué? Argumentando que en la demanda no están todos los requisitos del 61, del 106 y de todos los que ya vimos cuando el licenciado Estuardo les explicó el tema de la demanda. ¿Estamos? Vamos rápido, ¿verdad? Pero estos temas son cosas que ya vimos y creo que está bastante fácil de entender. Siguiente excepción previa, falta de capacidad legal. Recuerden que vimos lo de la capacidad legal y dijimos que en cuanto a las personas individuales tenemos diferentes clases de capacidad que están en el artículo 4.8 del Código Civil. Permítanme. 4 es el nombre, creo que es el 8. 8, capacidad.
Y la ley, en el artículo 8 del Código Civil establece que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad y que los menores de edad que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Y en ese momento, cuando hablamos del tema de la capacidad, vimos que existe la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce y la capacidad relativa. Y dijimos que la capacidad de ejercicio se le denomina a esa facultad que tienen las personas para poder ejercer por sí mismo sus derechos y para poder contraer por sí mismas sus obligaciones. Y vimos que en el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual dice o regula, tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Es decir, una persona que tiene libre ejercicio de sus derechos es aquella persona que ha cumplido 18 años. Es decir, que la persona que ha cumplido 18 años puede ejercer por sí mismo sus derechos y obligaciones. Entonces, esa persona que ha cumplido 18 años tiene capacidad de ejercicio. Y si la ley en el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dice que la capacidad para litigar la tienen aquellas personas que tienen para ejercer por sí mismos sus derechos y obligaciones, entonces, cuando hablamos de capacidad de ejercicio, estamos hablando de capacidad procesal. Es decir, quienes tienen capacidad procesal son aquellos que tienen más de 18 años. ¿Estamos? Entonces, en este caso, cuando el demandado es emplazado y él establece que el actor o que él como demandado no tiene incapacidad procesal, se puede presentar la excepción de capacidad procesal, falta de capacidad procesal. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice la presentación. Esta excepción se aplica tanto para el demandado como para el actor. No significa que el actor puede presentar esa excepción, porque ya lo dijimos la clase anterior y ya se los dije hoy nuevamente. Únicamente el demandado puede interponer excepciones, pero el demandado, al momento de interponer su excepción, sí puede decir, miren, la persona que me está demandando no tiene capacidad procesal. O es menor de edad o fue declarado incapaz. Entonces, él no tiene capacidad procesal para demandarme. O bien puede ser que digan, miren, yo demandado no tengo capacidad procesal para ser demandado. Por ejemplo, algo que se me viene ahorita a la mente, un juicio de alimentos. Suponiendo que dos adolescentes tuvieron relaciones y procrearon un niño. Viene el papá de la patoja, el papá de el abuelo del niño y dice, mira, yo soy tu papá, vamos a demandar a este patojo que te embarazó y que hizo que tuvieras un hijo. Y entonces presentan la demanda en contra del patojo de 16 años. El patojo de 16 años no tiene capacidad procesal. La ley establece que en estos casos, quien tiene la obligación de prestar alimentos son los abuelos. O sea, al que hay que demandar es al abuelo del bebé, al papá del patojo. Entonces, si se presenta la demanda en contra de un menor de edad o en contra de un incapaz, se me ocurre otro ejemplo. Por ejemplo, hay una persona que fue declarada en estado de interdicción, tiene problemas mentales y los papás lo dejaron salir a jugar a la calle, ¿verdad? Y entonces viene y jugando quiebra el vidrio de un carro. Y entonces ahí, al quebrar el vidrio, ¿qué fue lo que ocasionó? Un daño. Entonces vienen y lo demandan por daños, porque recordemos que los daños pueden ser delito o pueden ser únicamente por la vía civil. Son delito cuando hay una intención de causar el daño. Pero si yo no tuve la intención de causar el daño, no cometí delito, pero sí soy responsable civilmente. Pero como esta persona mayor de edad fue declarada en estado de interdicción y el dueño del carro no lo sabe, al presentar su demanda, va a presentar la demanda en contra
del interdicto, de la persona que está declarada en estado de interdicción. Y entonces en ese momento se presenta la excepción de falta de capacidad legal. Se le dice, mire, él es mayor de edad, pero adolece de capacidad para ejercer por sí mismo sus derechos y obligaciones. Y entonces él no tiene capacidad procesal porque no tiene capacidad de ejercicio. Y entonces aquí procede la excepción de falta de capacidad legal. ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. Licenciado. Si Ruth dice que sí, yo le creo. Adelante, compañero. Este caso se podría aplicar. Yo he escuchado que en algunas zonas de acá de la capital, hay personas que lanzan piedras a los vehículos y que tienen algún problema mental, entonces no habría como que hacer el reclamo, ¿verdad? Habría que hacerle el reclamo a quien tenga a su cargo la guardia y custodia, a quien sea el tutor o tenga la patria potestad de él. A él habría que cobrarle porque él tenía la obligación de cuidarlo y de ver que no le pasara. De hecho, le cuento, a mí me pasó, yo iba rumbo a la costa y por Cocales, una persona de esos que andan en la calle, que están un poco mal mentalmente, me tiró una piedra y me quebró el vidrio y me dio en la cabeza. Yo me fui, va usted, porque de aquí a demandarme y todo, pero son cuestiones que sí pasan, como usted lo dice, o sea, sí son cuestiones reales. Entonces, ¿a quién tendría que yo haber demandado en este caso? ¿A él que tiene un problema mental? No. Al que yo tendría que demandar es a la persona que está al cuidado de él. Si la persona está bajo la protección de sus padres, pues tendría que ser a quien tenga la patria potestad de él. Y si no, del tutor que haya sido nombrado, ¿verdad? Pero sería la persona que tenga a su cargo el cuidado y protección de él, a quien habría que demandar. Elsa, ¿tiene levantada la mano? Con gusto, Luis Fernando. Elsa. Perdón, Lick, se me levantó. Ok, bueno, sigamos, pues. Tenemos 20 minutos y vamos como por la cuarta, creo yo. Bueno, tenemos falta de personalidad. Cuando hablamos de falta de personalidad, estamos hablando realmente a la falta de legitimación. También es un tema que ya hablamos para el primer parcial, la legitimación, y recordemos que hay legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Y quiénes tienen legitimación? Recordemos que en una relación, que es de donde surgió el problema, el cual se le está pidiendo al juez que resuelva, esa relación se le llama relación jurídico-material. Y las personas que intervienen en esa relación son los titulares de la relación jurídico-material. Y entonces, esas personas que intervienen en esa relación son los que tienen legitimación. ¿Ok? Entonces, suponiendo el caso de pensión alimenticia, que es como que las formas más fáciles de entender. Hay una relación hijo-padre, ¿verdad? Hijo con su papá. El papá tiene obligación de conformidad con la ley de proveerle alimentos. Cuando el papá incumple esa obligación, el hijo tiene el derecho de exigirle al papá que le cubra sus alimentos. ¿Quiénes son los titulares de la relación jurídico-material? El niño y el papá, ¿sí? Pero como el niño no tiene capacidad de ejercicio, por lo tanto, no tiene capacidad procesal. Y entonces el niño, para poder exigir ese derecho, lo tiene que hacer a través de quien tenga la patria potestad. En este caso sería por medio de la mamá. Entonces, la mamá, en calidad de representante legal y en ejercicio de la patria potestad de su hijo, va a presentar la demanda en nombre de su hijo, porque ella no es la titular
del derecho. Ella no es la titular de la relación jurídico-material. Ella lo va a hacer en representación del niño. Entonces la mamá va a demandar al papá para que el señor le pase una pensión alimenticia. ¿Estamos? Ok, ahora, suponiendo que la mamá dice, no, yo no lo quiero demandar porque él no sé qué sé yo, ¿verdad? Simplemente la mamá del niño no lo quiere demandar. Entonces viene una tía del niño y dice, si vos no lo demandas, yo lo demando. Y viene la tía, busca un abogado y le dice, mire, señor abogado, yo tengo un sobrino que vive con mi hermana, pero mi hermana no quiere presentar la demanda y la demanda la voy a presentar yo, porque él es mi sobrino y el pobre niño no tiene para comer, la mamá no tiene para mandarlo a la escuela, entonces yo como tía del niño voy a presentar la demanda. ¿Sí? Entonces, el abogado le dice, está bueno, presentemos la demanda. Entonces viene el juez y resultó que el juez no logró determinar que ella no era quien tenía no era la tutora del niño, y porque el niño está bajo la patria potestad de la mamá, entonces por lo tanto no puede ser la tutora. Entonces, pero el juez le da trámite a la demanda. Entonces el papá del niño, cuando recibe la demanda, dice, ok, el niño tiene derecho a una pensión alimenticia. Él no va a atacar si él tiene obligación o no obligación. Él no va a atacar si el niño tiene o no tiene el derecho de pensión alimenticia. Él lo que va a atacar es decir, mira, la persona que me demandó, que es la tía del niño, ella no tiene legitimación para demandarme. Quien me tiene que demandar es el niño a través de su mamá, porque su mamá es quien tiene la patria potestad, pero la tía no es la tutora. Si fuera la tutora es distinto, pero en este caso el niño está bajo la patria potestad de la mamá. Entonces el señor va a decir, presento mi excepción previa de falta de personalidad porque ella no tiene legitimación activa para demandarme. ¿Estamos? Y en este caso, al igual que el anterior, esa falta de personalidad aplica tanto para el demandado como para el actor. Por ejemplo, yo alquilo una casa, ¿verdad? Y incumplo con pagar las rentas de donde vivo. Entonces viene el dueño de la casa y me va a demandar en un juicio sumario para cobrarme las rentas. Él, como propietario de la casa y quien hizo el contrato, viene y demanda el cobro de pensiones alimenticias, pero no me demanda a mí, sino que digamos que demanda a mi esposa. Entonces, cuando mi esposa recibe la demanda, ella va a decir, ok, yo vivo aquí en esta casa. Yo soy esposa de él que firmó el contrato, pero yo no fui quien firmó el contrato. Entonces, él a quien tiene que demandar para el cobro de rentas atrasadas es a la persona con quien firmó el contrato, no a mí. Yo sí vivo aquí y en todo caso cuando se demanda la desocupación o el desahucio de la casa es en contra de la persona que firmó el contrato y de todos los demás que habiten en la casa. Pero para el cobro de rentas únicamente es a la persona que firmó el contrato. Entonces, mi esposa en este caso, ¿verdad? Va a decir, ok, yo vivo aquí, si quiere lo del desahucio o el desalojo de la casa, la desocupación de la casa está bien, pero el cobro de rentas, yo no tengo legitimación, yo no tengo legitimación pasiva para ser demandado. El dueño de la casa tiene legitimación activa para demandar, pero a quien se tiene que demandar no es a mí. Entonces no tengo legitimación pasiva y por lo tanto procede la falta de personalidad, es decir, cuando no hay legitimación en el actor o en el demandado o en ambas partes. ¿Ok? Licenciado, disculpe. Sí, adelante.
Sí, es que fíjese que solamente no le logré escuchar ya cuando se quedó con la legitimación activa del demandante. Es que el internet está como que fallando un poco. No sé si podría repetir, disculpe, por favor. No sabría en qué parte fue la que no me escuchó. Más o menos, oriénteme, ¿qué fue lo que ya no escuchó? Donde estaba exponiendo el caso de la demanda del arrendamiento, donde la legitimación activa del demandante, ya cuando pasó al... Ok, y sí, le decía. Ok, en este caso le decía, el dueño de la casa, él sí tiene legitimación activa. Él sí puede demandar el desahucio o la desocupación de la casa. ¿Verdad? Él tiene legitimación activa, porque él es el titular de la relación jurídica material. ¿Cuál es la relación jurídico material? El contrato de arrendamiento, ¿verdad? Ese es el arrendamiento es la relación jurídico material. Y él, como propietario de la casa y quien suscribió el contrato, tiene legitimación activa para poder demandar en caso de incumplimiento del contrato. Pero a quien tiene que demandar para el cobro de las rentas no es a los que habitan en la casa, es a la persona con quien él firmó el contrato. Entonces, si en este caso, en el ejemplo que yo me estoy poniendo yo mismo, yo fui quien firmó el contrato, a quien tiene que pedirle, a quien tiene que pedirle que pague las rentas atrasadas es a mí, no a mi esposa. Pero como él no me quiso demandar a mí o no sé por qué lo hizo, digamos que demandó a mi esposa puede presentar una excepción de falta de personalidad, porque ella no tiene legitimación pasiva. Ella no es la titular de la relación jurídico-material. Como les decía, si bien es cierto, él puede pedir que el que firmó el contrato y todos los demás que habitan la casa sean desalojados, desocupen la casa, pero el cobro de la renta sí tiene que ser únicamente a quien firmó el contrato, no a los demás habitantes, sino únicamente al que firmó el contrato. Entonces, mi esposa en este caso no tendría legitimación pasiva. El demandante sí tiene legitimación activa, pero la demandada no tiene legitimación pasiva, o sea, no era a ella a quien había que demandar, era a otra persona. Y en el primer caso donde yo les explicaba que la tía era la que demandaba, ahí la actora es la que no tenía legitimación activa. La persona a quien fue demandada sí es el legitimado pasivamente, sí tiene legitimación pasiva, pero la persona que presentó la demanda no tenía legitimación activa. ¿Ok? Entonces, en estos dos casos procedería la falta de personalidad. ¿Estamos? Ok. Tenemos 10 minutos todavía. Tal vez miramos todavía un par. Falta de personería. Cuando hablamos de falta de personería, hablamos de la representación. Y recordemos que cuando hablamos de la representación dijimos que habían dos clases de representación. La representación legal, que es sobre menores de edad e incapaces, y la representación necesaria, que es sobre las personas jurídicas o personas colectivas. En el artículo 44 nos establece, segundo párrafo, las personas que no tengan libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Tercer párrafo. Las personas jurídicas o las personas colectivas litigarán por medio de sus representantes. ¿Ok? Entonces, cuando se trate de un menor de edad o incapaz, quien tiene que presentar la demanda es quien ejerza la representación legal. Ya dijimos que en primer lugar, quien ejerce la representación legal de los menores de edad e incapaces es o son los padres o cualquiera de los dos que tenga la patria potestad. A falta de ellos, sería quien haya sido nombrado como tutor. ¿Estamos? Pero también en su momento hablamos del mandatario judicial. Lo del mandatario judicial lo encontramos en el artículo 188 de la ley del organismo judicial. Por cuestión de tiempo lo voy a leer yo, que eso ya lo vimos, pero lo voy a leer. Las personas hábiles, o sea, una persona que sí tiene capacidad procesal, no es menor de edad, no es incapaz, es una persona mayor de edad, que no es interdicta, que por cualquier razón no quieran o no pueden hacerlo personalmente,
o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. ¿Ok? Entonces, si una persona es menor de edad o incapaz, tiene que actuar en un juicio por medio de su representante legal. Si es una persona jurídica, una persona colectiva, la persona que representa a esa sociedad ejerce lo que se denomina capacidad, representación necesaria. Pero hay situaciones en las cuales ni el representante de la institución o de la empresa o de la sociedad quiere hacerlo personalmente porque tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas o simplemente no le da la gana estar presentando la demanda, o por ejemplo un mayor de edad que no quiere hacerlo porque por cuestiones de trabajo, porque no entiende la razón que sea, no quiere hacerlo, presentar la demanda o contestar la demanda o comparecer en el juicio, puede otorgar un mandato. El tema de los mandatos ya lo vieron ustedes en civil y entiendo que lo van a volver a ver en notariado. Entonces puede otorgar un mandato, ¿ok? Pero entonces, ¿cuándo aplica la falta de personería? La falta de personería aplica cuando existe inexistencia de esa representación. Es decir, una persona a quien no se le ha otorgado mandato o una persona que no es la representante legal de la persona, que no es el representante de la persona colectiva, o la persona que no tiene la patria potestad o que no es el tutor, presenta la demanda. Entonces, al no haber esta representación, al no existir este documento que otorga la facultad de representar a otra persona, entonces ahí estaríamos en un caso de inexistencia. Entonces, cuando no exista un mandato, ¿sí? O la persona que representa a la persona colectiva no tiene esas facultades dentro de su nombramiento, y entonces no existe la facultad de este mandatario o de esta persona que no ha sido nombrada mandatario, ni existe la persona de esta persona colectiva para presentar una demanda. O es insuficiente. ¿Qué significa insuficiente? Por ejemplo, la persona se le nombró, es que no quiero decir representante legal para no confundirlo con el de menores de edad, pero a la persona que representa a una persona colectiva se le llama representante legal, ¿ok? Entonces, que es una representación necesaria, pero se le denomina representante legal. Entonces, suponiendo que esta persona que fue nombrada representante no le dieron la facultad de representar a la empresa en juicio, sino que esta representación la tiene el presidente y no el representante legal. O, por ejemplo, como hay diferentes clases de mandato, recordemos que tenemos mandato general y mandato especial y el mandato judicial. El mandato judicial es específicamente para actuar en juicio, pero suponiendo que yo otorgo un mandato, pero el mandato que otorgué es general o es especial, pero no es judicial, entonces ese mandato, esa representación es insuficiente. Y entonces, si es inexistente, insuficiente, o existe una ilegalidad dentro del documento en el cual se otorgó la representación, entonces ahí aplica falta de personería. ¿Sí? Por cuestión de tiempo, pues creo que ya sería muy jalado empezar a hablar de esta otra, porque aquí pues son 4, ¿verdad? En una sola, como lo dijimos anteriormente, tenemos 4 excepciones dentro de una misma. Y hay que hablar del plazo, hay que hablar qué es la condición, hay que hablar qué es la obligación, qué es el derecho. Entonces, en 3 minutos creo que es un poco difícil poder hablar de esto. El examen, como ustedes ya saben, entiendo, a menos o salvo que el licenciado Estuardo pues indique algo distinto, el examen pues ya no es el día martes 8, ¿verdad? Por lo tanto, mañana
queda suspendido el repaso que habíamos dicho, porque ya no tiene sentido, porque el examen pues no va a ser el día martes, sino que según entiendo va a ser hasta después de Semana Santa. Entonces, creo que por hoy nos quedaríamos hasta la falta de personería y en las próximas clases, ya sea que yo continúe dando el tema de las excepciones, hablaríamos de las que hacen falta, o bien el licenciado Estuardo va a continuar el día lunes con las demás excepciones que corresponden. Cecilia, usted levantó la mano. Sí, Lico, una consulta. Lo del plazo para lo del trabajo sigue siendo la misma fecha y de ser así, ¿dónde se va a entregar? Porque entiendo que va a estar cerrada la universidad. Sí, yo entiendo que el trabajo se tiene que entregar de forma virtual y posteriormente de forma física. ¿Sí? No sé si cambió esa disposición que en su momento hablamos con el Estuardo, pero si hay una entrega de forma individual, de forma digital, esa queda en la misma fecha, salvo que el licenciado Estuardo indique lo contrario. Y la fecha de entrega física del trabajo sería cuando el licenciado Estuardo lo indique, sería a la espera de que él pues lo confirme en el chat. Andy, usted había levantado la mano. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una duda respecto al trabajo. Es que en la hoja dice viernes 12 de abril, pero el viernes es 11. Entonces no sé si nos tenemos que pegar al día 12 o al viernes 11. No, viernes 11. Ajá. Sí, solamente era eso. Muy Gracias, bien. licenciado. Con gusto, Sergio, adelante. No, quedémonos con viernes 11, que es la fecha de entrega. Pues les insisto, a menos salvo, porque ahí sí que el que tiene que el que toma las decisiones en la clase definitivamente es el Estuardo, a menos de que él indique lo contrario o cambie de fecha o algo, la entrega digital sería viernes 11 y la fecha y la fecha de entrega física sería a la espera que él dé una indicación. Con mucho gusto. Que yo entiendo que el link está conectado. Entonces, a lo mejor él está... Gusto de saludarlo, licenciado. Mucho gusto. Buenas tardes. Aquí, mire, todavía en el trabajo. Un gusto saludarles, compañeros. Ahí agradecerle a Lee Colman. Excelente clase. Es un tema tan importante como es las excepciones. Seguimos en la misma fecha y solo vamos a reconsiderar, pero yo cualquier cosa lo comunico a través del chat si hubiera algún cambio, pero seguimos con lo mismo de las fechas en las que hemos programado porque no hay una circunstancia que impida el cambio. Okay. Gracias, Lee Cosman, le agradezco un montón y como siempre, qué excelente clase y más claro, imposible, pero esto solo se logra a través del repaso y de que vayamos estudiando. A usted muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí con los compañeros. Entonces, Virginia tenía la mano levantada, adelante. Le con una consulta, como es virtual la entrega el día 12, entonces sí lo podríamos dejar para el 12, como para ese día estaba programado. El error creo que fue al decir 12, pero hay que atenerse al día, que sería el día viernes, y creo que fue lo que el licenciado Estuardo acaba de indicar. Entonces, salvo que él indique lo contrario, sería viernes 11. El error fue decir 12, pero es viernes la entrega, porque es un día de clases. Ok, gracias, Lee. Ok. ¿Alguien más, jóvenes, que tenga alguna duda sobre el tema de la clase? Que ya son las 7 y pues entiendo que tienen que entrar a su próxima clase, pero podemos resolver cualquier duda que tengan aún, si es que aún no entran a la otra. Claudia. Lee, buenas noches. Solo con una consultita, ¿el contenido del examen llegará hasta dónde? Perdone. Hasta donde se vea el día lunes, entendería yo, a menos de que
el licenciado Estuardo de otra indicación, pero sería hasta el tema de lo que se logre ver hasta el día lunes, porque según la nota que publicaron, hay clases hasta el día miércoles y posteriormente los exámenes van a ser después de Semana Santa. Sí, así es. Gracias, Licosman. Siempre tenemos como contenido hasta la fecha de la clase anterior al examen. Y queda re bien porque el día lunes estaríamos terminando este tema y con ese tema estamos terminando las excepciones. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? ¿No? Ok. Pues, licenciado, perdone, solo una consulta. Es que no sé si usted ya tocó el tema. En cuanto a la fecha del examen, ¿se continuará como estaban? Por ejemplo, el 21 y solo el suyo es el que se va a cambiar o debemos esperar información oficial? Sí, hay que esperar información oficial. Entiendo yo que va a cambiar toda la fecha y según el mensaje que publicaron de manera oficial van a reprogramar las fechas de examen. Gracias, licenciada. Bueno, que estén bien, jóvenes. Feliz noche, éxitos.